Buenos días, mis amados hermanos, que Dios le bendiga más. Hay libertad solamente en Jesucristo. Amén. Qué bueno es Dios. Esta mañana me recuerda una porción de las Escrituras muy interesante. Una porción que está allí en el libro de Nehemías, donde el pueblo halló la palabra, abrieron la palabra y duraron todo un día, toda la mañana, delante de Dios, buscando, ¿verdad?, que el Señor hablara a su pueblo. Y qué bueno que el Señor en su gracia nos concede este privilegio de iniciar este año con este primer servicio, alabando el nombre de Dios, glorificando el nombre de Dios, exaltando al nombre de Dios. Sean todos una vez más bienvenidos y qué bueno que el Señor nos tiene aquí. Ahora vamos a preparar nuestros corazones para escuchar su palabra, para saber lo que Él quiere decirnos. ¿Qué quiere, Señor? Que usted y yo podamos entender en este año 2022. ¿Cómo nosotros necesitamos conducirnos delante de Él? Quiero que estemos orando en un grupo de hermanos bastante grande que no está aquí a causa de la influencia, a causa de esta gripe fuerte que anda. Y debemos también llevarlo en oración al Señor. Oremos. Padre Santo, en esta mañana, casi ya en la tarde, te damos gracias por tu inmenso amor y tus misericordias. Qué bueno, Padre, que hemos podido cantar a tu nombre. Hemos usado diferentes maneras, hemos cantado todos juntos, pero también había preparado hermanos que habían puesto sus corazones dispuestos para venir a alabar y glorificar tu nombre. Nos hemos gozado, Señor. Hemos cantado a tu nombre. Hemos reconocido que solamente la gloria te pertenece a ti. Hemos reconocido que la sanidad viene de ti. Y hemos reconocido también que hemos estado crucificados contigo. Pero también que tú eres aquel que levanta la cabeza nuestra. Eres aquel también que nos ha dado libertad. Y nosotros, Señor, en esa actitud de alabar tu nombre, también ahora queremos glorificarte a través de escuchar tu palabra, a través de dar tu palabra. Para esto ningún hombre es suficiente. Por eso, Señor, nosotros clamamos que en esta hora tu Santo Espíritu nos dé la gracia, el poder y la sabiduría para poder dar a conocer tu verdad, tu palabra, y que tu iglesia, Señor, en este 2022 sea una iglesia victoriosa, sea una iglesia que camine contigo, sea una iglesia que esté guiada por ti, y sea una iglesia que esté lista para darte la gloria y la honra en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu de manera especial hable, ministre a nuestras vidas y nuestros corazones sean quebrantados en esta mañana. Al mismo tiempo oramos, ponemos en tus manos a cada uno de los hermanos de esta congregación, de esta tu iglesia que no están aquí. Y conoce a aquellos que nos han llamado para decirnos que están enfermos, algunos que están en la emergencia en esta hora, otros que están en su casa afectados con una fuerte gripe. Cada uno de ellos los ponemos en tus manos. Aquellos que están afectados por el virus del COVID, ellos también están en tus manos. Y oramos, Señor, para que en el nombre de Jesús tú puedas obrar sanidad en la vida de ellos. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendice nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Volvamos a abrir nuestras Biblias y esta vez en el mismo capítulo 5 de Efesios que leyó nuestro hermano Handel al principio. Vamos a leerlo nuevamente. Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos en lo que resta de esta mañana. Dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 15. Por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sé lleno del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dice el apóstol Pablo, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Que Dios bendiga su palabra en esta hermosa mañana. Esta carta a los Efesios es una carta que el apóstol Pablo escribe con una intención bien definida, con una intención bien marcada. Pablo quería seguir confirmando a los hermanos en su enseñanza o en aquella enseñanza en relación al misterio de la iglesia y su importancia para el plan de Dios en esta época. Es decir, que el apóstol Pablo escribe a estos hermanos allí en Éfeso con esa intención, confirmarlo en esa enseñanza. Él quería estimular a estos fieles hermanos de esta iglesia a vivir un amor más profundo, conociendo la inmensa gracia de Dios hacia la iglesia por medio de Jesucristo. Es decir, que la idea que Pablo tiene, era que estos hermanos entendieran que la iglesia en ese momento era el misterio, un misterio que ellos no habían podido entender y que Pablo había estado enseñando acerca de ese misterio. Pero también Pablo quería que ellos entendieran la importancia de la iglesia en el plan de Dios para este tiempo. Por eso el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, tiene que motivar, estimular a estos fieles hermanos a vivir con un amor más profundo, conociendo la inmensa gracia de Dios hacia su iglesia por medio de Jesucristo. Por eso, como hemos hablado, el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, nos va a enseñar en esta carta dos cosas importantes. En primer lugar, nos va a hablar del papel de la iglesia. Y el papel de la iglesia, el apóstol Pablo nos va a hablar de ello desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 3, versículo 21. Nos va a hablar en primer lugar de los recursos de la iglesia. Todo esto está en el capítulo 1, versículo 1, hasta el final de este capítulo, versículo 23. Lo segundo que nos va a hablar es la estrategia que Dios tiene para que la iglesia pueda cumplir ese papel. Capítulo 2, versículo 1 al 22. Y nos va a hablar que la iglesia, todo hemos sido usados por gracia para hacer las buenas obras de Dios y que todos hemos sido unidos como un nuevo hombre para representar a Dios. Nos va a hablar también del propósito de la iglesia y es manifestar la sabiduría de Dios. Capítulo 3, versículo 1 hasta el 21. Y en segundo lugar, el apóstol Pablo nos va a hablar de la práctica de la iglesia y es de lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. Y él nos va a hablar de que la iglesia debe andar conforme a la agenda de Dios, a ese plan de Dios. Por eso la iglesia necesita andar en unidad, la iglesia necesita andar en santidad, por eso la iglesia necesita andar en amor, por eso la iglesia necesita andar en luz y la iglesia necesita andar en sabiduría. También la iglesia debe ponerse toda la armadura espiritual para poder estar firme. Es decir, que el apóstol Pablo desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 20, nos va a enseñar cómo debe andar la iglesia. Y en esta hora, en este tiempo que tenemos, vamos a hablar de ese andar de la iglesia. Pero yo quiero llegar a un punto específico. Ya hemos visto que el apóstol Pablo en el capítulo 4 nos va a hablar los primeros 16 versículos de que la iglesia tiene que andar en unidad. Si la iglesia va a cumplir la agenda de Dios, la iglesia no puede caminar como ella quiere, la iglesia no puede actuar como ella quiere actuar. Hay una agenda que Dios tiene, la iglesia debe someterse a esa agenda. Por eso la iglesia debe andar en unidad. Capítulo 4, versículo 1 al 16. Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo nos va a enseñar que esa iglesia está llamada a andar en santidad. Capítulo 4, versículo 17 hasta el versículo 32.
Y en tercer lugar, el apóstol Pablo nos va a hablar que esa iglesia debe andar en amor. Capítulo 5, versículo 1 al 7. Y nos va a hablar que esa iglesia debe andar en luz. Capítulo 5, versículo 8 hasta el versículo 14. Ahora bien, en este versículo, capítulo 5, versículo 15, el apóstol Pablo nos va a enseñar que si la iglesia va a cumplir la voluntad de Dios, que si la iglesia va a cumplir la agenda de Dios, la iglesia no necesariamente o no solamente debe andar en unidad, no solamente debe andar en santidad, no solamente debe andar en amor, no solamente debe andar en luz, sino que la iglesia necesita algo de gran importancia para poder avanzar en la agenda de Dios, en el plan de Dios. Y el apóstol Pablo nos enseña que para que la iglesia pueda avanzar, la iglesia pueda continuar el plan de Dios aquí en la tierra, la iglesia necesita andar en sabiduría. Y por eso en esta mañana, lo que tiempo que nos queda, vamos a hablar de que la iglesia está llamada a andar sabiamente para cumplir la agenda de Dios. La iglesia no puede avanzar, la iglesia no puede continuar hacia adelante si la iglesia no anda en sabiduría. Y el apóstol Pablo nos va a enseñar en estos versículos que nosotros acabamos de leer que hay dos puntos importantes, dos verdades que nos muestran cuando la iglesia anda en sabiduría. Y no solamente miremos la iglesia, mirémonos también a nosotros de manera individual y mirémonos a nosotros también como parte de una familia. Si como una iglesia puede avanzar en el plan de Dios, como una familia puede avanzar en el plan de Dios, como yo como individuo puedo avanzar en el plan de Dios. El apóstol Pablo nos dice que esa iglesia, que esa familia, que ese individuo debe moverse entre dos puntos que son importantes. En primer lugar, el apóstol Pablo nos va a enseñar que esa iglesia, esa familia, ese individuo debe aprovechar todas las oportunidades que el Señor le da. Y en segundo lugar, el apóstol Pablo nos va a enseñar que esa iglesia, que esa familia, que ese individuo que va a avanzar en el plan de Dios, que va a avanzar en la agenda de Dios, necesita estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Son las dos verdades que usted y yo necesitamos entender. Son las dos verdades que la iglesia necesita conocer en este primer domingo del año 2022. Estas dos verdades son las que usted y yo de manera personal necesitamos también conocer. La iglesia no puede avanzar. La iglesia no va a avanzar. Su familia no va a avanzar. Usted no va a avanzar si usted y yo no nos movemos entre estos dos puntos. Aprovechar bien las oportunidades que Dios nos da y vivir bajo la influencia del Espíritu de Dios. Ahora bien, hermanos, usted y yo como creyentes necesitamos entender que algunas cosas no andan bien, que hay cosas que no están marchando, que la iglesia de Dios no está avanzando, que tu familia y mi familia no está avanzando, que nosotros no estamos avanzando, que en estos últimos días las cosas no andan bien en medio nuestro. Y nosotros necesitamos entonces hacernos la pregunta: ¿por qué no avanzan algunas iglesias? ¿Por qué no avanzan algunas familias? ¿Por qué no avanzamos algunos de nosotros? Y nosotros podemos mirar, estamos estancados, no avanzamos, nuestras vidas antes de crecer está descreciendo, no somos mejores creyentes hoy en este siglo XXI, no estamos nosotros cumpliendo la agenda de Dios como deberíamos o como debemos estar cumpliéndola. Y es algo como paradójico que la iglesia de Dios en el siglo XXI tiene muchísimos recursos. Por ejemplo, tenemos cultos como esto. Y es un recurso. Tenemos la radio, tenemos la televisión cristiana, tenemos libros cristianos, tenemos consejeros cristianos, tenemos seminarios, tenemos talleres, programas,
de todo tipo para capacitarnos. Tenemos diferentes tipos de ministerio cristiano trabajando al lado de la iglesia. Hay buenos músicos, buenos cantantes, buenos predicadores. Tenemos muchos recursos, pero aún así las iglesias en su gran mayoría no avanzan. La familia no avanza. Usted y yo no avanzamos. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no avanzamos? El apóstol Pablo aquí nos responde esa pregunta. No avanzamos, mis amados hermanos, porque no andamos en sabiduría, porque no estamos aprovechando bien las oportunidades que Dios nos ha dado, porque no estamos viviendo bajo la influencia del Espíritu de Dios. Hasta que usted y yo no entendamos, hasta que la iglesia de Dios no entienda que la manera de cumplir la agenda de Dios está ligada a estar aprovechando las oportunidades que Dios nos ha dado y que está ligada a vivir bajo la influencia del Espíritu de Dios, no vamos a lograr cumplir la agenda de Dios. Y eso es lo que yo quiero ayudarle a entender en este tiempo. La iglesia de Dios no es cualquier cosa. Cantamos a su momento, somos iglesia, somos pueblo, somos la iglesia de Dios. Pero la pregunta es, ¿conocemos nosotros lo que es la iglesia de Dios? Una definición que nosotros podemos tener de la iglesia de Dios es la siguiente. La iglesia es una comunidad de creyentes que existe para experimentar un pedazo de cielo aquí sobre la tierra, disfrutando una plena comunión corporal con Dios y una comunión rica entre los hermanos en Cristo, con el firme propósito de llevar esa vida a aquellos que todavía están cautivos, aquellos que todavía no conocen al Señor. Es decir, que cuando pensamos de la iglesia de Dios, no estamos pensando en un edificio, no estamos pensando en cualquier tipo de reunión, estamos pensando en una comunidad de hombres y mujeres que han sido salvados por el Señor, que han experimentado o están experimentando un pedazo de cielo aquí sobre la tierra, porque tienen una comunión especial como pueblo con Dios, pero al mismo tiempo hay una comunión con los hermanos. De donde nosotros podemos decir que si no tenemos una comunión rica con los hermanos, usted y yo necesitamos entonces evaluar si realmente somos parte de la iglesia de Dios. Esa comunión, esa comunidad de hombres y mujeres que han sido transformados y cambiados por el Señor, que están aquí para vivir la vida del cielo aquí y ahora, en esa comunión con el Padre, en una comunión rica con los hermanos en Cristo, tiene un firme propósito: que los que están afuera, que los que todavía no conocen al Señor, puedan conocer al Señor. Ahora bien, también es importante que usted y yo podamos manejar en esta mañana que la iglesia es el instrumento que Dios está utilizando, que la iglesia es el plan que Dios tiene para este tiempo, para llevar el evangelio a todo el mundo y dar a conocer su gloria. No existe otra institución, no existe otro plan. El plan que Dios tiene para que el mundo conozca su iglesia, su gloria, para que el diablo y los ángeles conozcan la gloria, es a través de la iglesia. Por eso, mis amados hermanos, es importante que usted y yo entendamos en esta mañana que para la iglesia cumplir su misión aquí en la tierra, necesita la dirección del Señor, necesita el poder de Dios, porque es imposible que la iglesia pueda hacer algo por sí mismo. Es imposible que tu familia pueda hacer algo por sí misma. Es imposible que tú y yo podamos hacer algo por nosotros mismos. Por más recursos que podamos tener, por más cosas que podamos utilizar, necesitamos de manera desesperada la sabiduría que viene de Dios, la influencia que viene de Dios, porque solo así la iglesia puede cumplir con el propósito de Dios.
una iglesia que anda sabiamente. El apóstol Pablo nos va a enseñar en estos versículos que en primer lugar esa iglesia anda aprovechando bien las oportunidades. Mire que dice Efesios capítulo 5 versículo 15. Por tanto, tener cuidado, estén observando, evalúen, miren bien, estén alerta de cómo ustedes están andando, cómo anda la iglesia. Que no sea como un insensato, que no sea como un necio, que no sea como uno que no piensa, sino que ande como sabio. Ahora bien, ¿cómo anda el sabio? Él le va a decir aquí, versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Y esta palabra tiempo nos habla de oportunidades. Y la idea es esta, mis amados hermanos, que usted y yo tenemos que comprar las oportunidades que Dios nos da. Que la iglesia de Dios, que los creyentes tenemos un llamado de Dios a usar bien cada una de las oportunidades que Dios nos ha dado para que nosotros podamos andar de manera sabia. A usted y a mí nos ha tocado vivir un tiempo muy difícil, casi 2 años luchando con una pandemia. Y lo que la pandemia ha hecho es que nos ha llevado a la gran mayoría de nosotros a doblar nuestros hombros o por tener nuestros brazos y hombros caídos y nuestras rodillas paralizadas, como dice el autor a los Hebreos. La gran mayoría de nosotros por causa del miedo, y no estoy diciendo con esto que no debemos ser prudentes, sino que nosotros nos hemos metido en un miedo y nos hemos olvidado que el Dios de los cielos, que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores ha puesto una encomienda sobre nuestros ojos, sobre nuestros hombros, con COVID o sin COVID. Con Omicron o sin Omicron, nosotros estamos llamados a dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, a dar a conocer al Rey. Pero que la gran mayoría de nosotros hemos perdido estas oportunidades que Dios nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo. Hay que aprovechar las oportunidades. Hermanos, cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 1, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, aún en medio de los momentos difíciles, aún en medio de cada una de las situaciones que no eran fáciles para Pablo, porque estaba siendo perseguido por su misma persona. En el capítulo 1, después de explicar qué es el Evangelio de Jesucristo, nos lleva al capítulo 1, versículo 14. Y dice lo siguiente, tengo obligación, dice Pablo. Pablo dice que no tiene una sugerencia. Pablo no está hablando de que Dios le ha dado una sugerencia. Pablo está diciendo, yo tengo la obligación, tanto para los griegos como para los bárbaros, para los sabios como para los ignorantes, de dar a conocer ese evangelio. Así que, por mi parte, dice Pablo, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo entendía que Dios había puesto sobre él una tremenda responsabilidad, que él tenía que aprovechar las oportunidades que Dios le estaba brindando para que predicara la palabra en Roma, para que le predicara la palabra a aquellos que eran sabios y a aquellos que no eran sabios. Y él está diciendo, yo tengo una obligación, versículo 14, tengo obligación. Yo no sé si usted entiende la oportunidad que Dios te está dando y si la iglesia hoy entendemos la oportunidad que Dios nos está dando de dar a conocer el evangelio de Jesucristo, el único evangelio que da vida, el único evangelio que transforma, el único evangelio que da esperanza, el único evangelio que le da sentido a la vida del hombre, el evangelio de Jesucristo. Y Pablo está diciendo, yo tengo una obligación de anunciar ese evangelio. ¿Y sabe por qué él quería anunciar ese evangelio? Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todos los que creen, o a todo el que cree, del judío primeramente, pero también del griego. Hermanos, andar en sabiduría significa que usted y yo estaremos aprovechando todas las oportunidades que Dios nos ha dado para que la gente conozca a Jesucristo
y conozca su evangelio. Que la meta suya y la meta mía, que la meta de esta iglesia en este año 2022 sea llenar todo Puerto Plata de Jesucristo y su evangelio. Que por donde quiera que pasemos estemos llevando a Jesucristo, que estemos dando a conocer a Jesucristo, que donde quiera que usted se mueva, que su familia se mueva, que la iglesia se mueva, el mensaje sea: Jesucristo es el Señor y el Salvador del mundo. Que donde quiera que estemos podamos decir como dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo: tengo una obligación. Estoy obligado a anunciar el evangelio a todo el mundo. ¿Sabe por qué no avanzamos? Porque no estamos aprovechando las oportunidades. Hay muchos de nosotros que nuestros hijos y nuestros esposos o esposas desde nuestra casa se están yendo al infierno. Porque usted y yo no tenemos el coraje, la valentía para hablar que Jesucristo es el Salvador y es el Señor del mundo. La idea es esta, iglesia: que usted y yo, como una iglesia, como familia, como de manera individual, utilicemos el tiempo para el bien. Que el tiempo que Dios nos ha dado lo usemos para el bien, con una vida de santificación, que es el agrado al Señor. No como nosotros, vivir como nosotros queremos vivir. No, hermano. Vivir una vida aprovechando bien las oportunidades que el Señor nos está brindando, con la intención de dar a conocer a Jesucristo. Pablo dice que si nosotros no somos sabios, entonces somos insensatos, somos necios, somos personas que no pensamos, que actuamos como personas que no usan la mente. Por eso dice: aprovechando bien el tiempo. Y el 17 dice: así pues, no sea necio, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. Muchos de nosotros este 2021 perdimos muchas oportunidades. No hicimos nada. No evangelizamos a nadie, no discipulamos a nadie, no participamos en ningún ministerio, no hicimos nada. Y lo que hicimos fue matar el tiempo. Hermanos, iglesia, si nosotros queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, que usted y yo necesitamos aprovechar sabiamente el tiempo que Dios nos ha dado. Algunas razones por las que usted y yo necesitamos aprovechar bien el tiempo. Porque hoy es un tiempo en que la iglesia, en que la familia y nosotros de manera individual debemos tomar decisiones. Decisiones serias de qué vamos a hacer con el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer con la vida que Dios te ha dado? Yo no sé si tú estás pensando en algo, pero yo quiero poner en tu mente una gran verdad. Usted y yo nos estamos poniendo viejos. El tiempo está pasando, piense usted o no, créalo usted o no, el tiempo está pasando, hermanos. Yo no sé usted, pero yo estoy planificando en base a 70, me quedan 14. Y yo necesito aprovechar esos 14 años bien. Yo no sé usted cómo está pensando, pero yo quiero decirte, tú no vas a estar aquí para toda la vida. Un día de esto te llaman, un día de esto el Señor viene. ¿Y qué va a hacer entonces? ¿Qué va a responder al Señor? Otra cosa importante. Usted y yo necesitamos entender que hoy es el tiempo, que ahora es el tiempo en que la oferta de la salvación de parte del Señor se hace con intensidad y que la iglesia está llamada a dar a conocer esa verdad. Si escucha hoy su voz, no endurezca el corazón. ¿Por qué tenemos que aprovechar el tiempo, mis amados hermanos? ¿Qué importancia tiene? Porque el Señor nos presenta oportunidades de hacer el bien cada día. Y nos da la oportunidad de dar testimonio de su Hijo y de su amor. Pero la gran mayoría de nosotros no queremos tomar esas oportunidades. Pablo dice, los sabios aprovechan bien las oportunidades que Dios le da. El necio no aprovecha las oportunidades, deja que la cosa pasa, pero lo más triste es que no anda conforme a la voluntad de Dios. El sabio aprovecha las oportunidades, pero al mismo tiempo anda conforme
a la voluntad de Dios. Hay un ejemplo que yo no puedo dejar de mencionar en esta mañana. ¿Recuerdan a Moisés? ¿Recordamos a Moisés? En Hebreos capítulo 11, el autor de los Hebreos nos enseña algunas cosas importantes. Moisés entendió las oportunidades o la oportunidad que Dios le estaba dando. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Moisés? Tomar decisiones serias en su vida. ¿Y sabe qué decisión tomó? Vivir para Dios. Lo primero fue que estando delante de Dios pudo conocer que él era un hebreo y no era uno de los egipcios. En segundo lugar, él pudo entender y conocer que el plan de Dios, el propósito de Dios era más importante que las cosas temporales. Él pudo entender que las riquezas en Dios eran eternas y las riquezas de los egipcios un día iban a perecer. Él pudo entender que lo más importante era creer y esperar en Dios. Pero él tuvo que tomar decisión seria en su vida y aprovechar la oportunidad. Por eso Dios pudo usarlo. Hasta que Moisés no vino delante de Dios y reconoció este asunto, no pudo ser usado por Dios. Razones por las que debemos aprovechar las oportunidades. Pablo dice, versículo 16, porque los días son malos. Hermanos, los días son malos. Pablo habla a Timoteo en su primera carta, en su segunda carta, y va a decir que estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos donde el hombre no ama, tiempos donde el hombre es cruel, tiempos donde el hombre no piensa en Dios. ¿Sabe también por qué los días son malos? Porque los días son cortos. ¿Sabe que ya estamos terminando el segundo día del primer mes de este año nuevo? Y cuando usted venga a abrir los ojos otra vez, ya nosotros hemos gastado quizá la mitad del mes. ¿Sabe por qué tenemos que aprovechar el tiempo? Por la maldad del hombre. El hombre es malo. La gran mayoría de los hombres viven bajo su maldad, lejos de Dios, sin importar Dios, sin buscar a Dios. ¿Sabe por qué los días son malos? Por los ataques del maligno. Él está cada día con su dardo de fuego tratando de dañarnos. ¿Sabe por qué tenemos que aprovechar los días o el tiempo o las oportunidades? Porque son cortos. En el Salmo 34, cuando usted llegue a su casa, búsquelo y se va a dar cuenta que David viene delante de Dios y dice, Señor, enmudecí, callé, no hablé nada, hasta un momento que dije, oh Dios, ayúdame a entender cuán frágil son, cuán cortos son los días aquí en la tierra, son como nada. Y él tuvo que venir y decirle, Señor, es que la vida es nada aquí en la tierra. Y si usted y yo vamos a cumplir la agenda de Dios, necesitamos entender eso. Los días son cortos, hermanos. Y los que son sabios entienden eso. Y los que viven en sabiduría viven pensando en eso y actuando en base a que los días son cortos. Que no se puede dedicar tanto tiempo a estar frente a un celular, invirtiendo tiempo o malgastando tiempo, cuando hay personas que necesitan oír a Jesucristo, cuando hay personas que necesitan ser discipulados, cuando hay personas que necesitan que vayan a orar a su casa, cuando hay personas que necesitan conocer que Jesucristo es el Salvador del mundo. ¿Sabe por qué son malos los días? Porque se van rápido. Rápido, vuelan. Vuelan los días. David también en el Salmo 90, creo que fue David, no recuerdo si el Salmo 90 es de David, pero el salmista en el Salmo 90 dice, versículo 12, enséñame, Señor, a contar los días de tal manera que traiga a mi vida sabiduría. Eso nos lleva a pensar que son hombres y mujeres que están dispuestas y dispuestos a aprovechar las oportunidades que Dios le está dando. Hermanos míos, Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, dice Pablo, en conclusión a esta verdad, no sea necio, no sea un insensato, sino un entendido de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted y yo
aprovechemos bien las oportunidades que el Señor nos está dando. Quiero solamente mencionar algo del segundo punto porque yo sé que el tiempo no me va a alcanzar. El segundo aposte donde debe moverse una iglesia que anda en sabiduría, no solamente aprovecha las oportunidades, sino que entiende que la única forma que tiene para poder cumplir la agenda de Dios es vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Hermanos, como les decía hace un momento, tenemos tantos recursos, tantas cosas, pero la iglesia es cada vez más pobre, cada vez menos poderosa, cada vez más apática y cada vez más alejada de Dios. Todo esto, ¿por qué, hermanos? Porque nos falta algo tan importante como es la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tony Evans dice lo siguiente en uno de sus libros: mientras más lleno estemos del Espíritu Santo, menos programas necesita la iglesia, porque ningún programa en la tierra puede igualar la plenitud del cielo. Por esta razón la iglesia necesita reconocer que la labor que tiene no es sustituir la plenitud del Espíritu Santo por los programas, sino estar lleno del Espíritu Santo para poder hacer la labor encomendada. Hermanos míos, no importa cuántos programas podamos incluir para este año. No importa cuántos libros usted y yo estemos leyendo para este año. Y no estoy diciendo que eso es malo. No estoy diciendo, hermano, que esto no tiene sentido. Lo que estoy diciendo es que lo que la iglesia de Dios necesita, que lo que usted y yo necesitamos, lo que tu familia necesita, lo que usted necesita, lo que la iglesia necesita, es vivir bajo la influencia del Espíritu de Dios. Es tener la plenitud del Espíritu Santo en ella. Es tener la plenitud del Espíritu Santo en tu vida. Es tener la plenitud del Espíritu Santo en tu familia. Hasta que no estemos llenos del Espíritu Santo, hasta que no seamos guiados por el Espíritu Santo, vamos a ser una iglesia derrotada por el diablo, derrotada por el pecado, derrotada por la apatía. Hasta que tu familia y mi familia no sea una familia llena del Espíritu Santo, habrán problemas, habrán divorcios, habrán quejas, habrán situaciones como la que hay, porque lo único que fortalece la iglesia de Dios, la familia y a ti, es la plenitud del Espíritu Santo. Hasta que no estemos llenos del Espíritu Santo, hasta que no seamos llenos de una iglesia llena del Espíritu Santo, no importa quién venga y predique, no importa quién enseñe, no importa cuán buenos sean los programas, nada, absolutamente nada podrá sustituir la plenitud del Espíritu de Dios. Nada. Por eso, hermanos míos, quiero concluir en esta mañana diciéndote: una iglesia sabia, una iglesia que anda en sabiduría, se mueve en esos dos puntos. Aprovecha bien las oportunidades que Dios le ha dado. Vive sabiamente, no como necio. Y al segundo punto, esa iglesia vive llena de la plenitud del Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga. La voluntad del Señor, la semana que viene, nosotros vamos a desarrollar este segundo punto, porque usted y yo necesitamos entender qué significa vivir bajo la plenitud del Espíritu de Dios, qué significa vivir bajo la llenura del Espíritu de Dios, para que podamos ser una iglesia poderosa, para que tu familia sea poderosa, para que usted y yo seamos de manera personal también poderosos. Que Dios te bendiga. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, oramos, nos vamos a nuestras casas, oramos, depositamos las ofrendas, entonces nos vamos a nuestras casas. Padre, gracias te damos en esta mañana. Ha sido una mañana gloriosa porque hemos cantado a tu nombre. Aquí estamos juntos, Señor, alabando y glorificándote, sirviéndote, adorándote. Hemos cantado a ti, Señor. Hemos reconocido que la gloria es tuya, Señor. Que la gloria te pertenece a ti, oh Dios. Hemos cantado que somos pueblo, Padre Santo.
Hemos cantado que tú eres un Dios de milagros que abre caminos, Señor. Y aquí tu iglesia, he aquí tu pueblo, he aquí, Señor, cada una de las familias, he aquí cada uno de tus hijos. Estamos necesitados de ti. Queremos, Señor, que tú nos des la sabiduría, nos llene de sabiduría para aprovechar las oportunidades y para vivir bajo la influencia de tu Santo Espíritu y así poder hacer avanzar tu agenda en este año 2022. Esta tu iglesia no puede hacer nada por sí misma. Esta tu iglesia no puede avanzar si no es por medio de tu Santo Espíritu. Nuestra familia no pueden avanzar. Nosotros no avanzaremos si no estamos siendo llenados por tu Santo Espíritu. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Llévanos a nuestras casas. Ayúdanos a pensar en la realidad de andar sabiamente en un mundo caído, en un mundo sin principio, en un mundo sin moral, en un mundo, Señor, que está lejos de ti. Nosotros tenemos que vivir sabiamente, aprovechando las oportunidades y viviendo bajo la influencia de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.